Va a intervenir ahora Ascen Moro. Ella es la que está al cargo del Departamento de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Sant Feliu. Y además es DPD de este ayuntamiento, ¿vale? Es una persona que lleva ya bastantes años con materias relacionadas con la transparencia y la protección de datos. Y bueno, estoy seguro que interesará bastante lo que nos va a contar. Pues muchísimas gracias, Jordi. Por supuesto, primero de todo, agradecer a la organización su amable invitación a participar en este encuentro. Le comentaba ahora a Jordi, ¿no?, que yo creo que está resultando muy interesante. Se han abordado temas, yo creo, de mucho interés. Y yo me quedaría con una idea, ¿no?, que yo creo que se ha ido destilando durante la mañana, ¿no? De alguna manera, yo creo que nos tendríamos que poner como deberes, ¿no?, al salir de este encuentro, que no hemos conseguido realmente, o al menos es mi opinión, y si no entraremos luego en debate, trasladar a nuestras organizaciones este cambio de cultura en la gestión de los datos que la propia normativa nos imponía, ¿no? Y en cambio se nos ve en muchas ocasiones, ¿no?, a las delegadas, los delegados de protección de datos como esas personas que lo que intentan poner son impedimentos a la innovación, cuando en realidad la propia Agencia Española de Protección de Datos lo decían algunos de sus guías, ¿no? En realidad lo que estamos es como garantes, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la garantía de derechos, ¿no?, y libertades fundamentales, ¿no? Pero es verdad que se nos ve de alguna manera como estas personas que ponemos trabas, o si no, nos intentan eludir para que no les pongamos esas trabas. Y yo creo que un tema que al menos yo sí que creo firmemente es la necesidad de entender la privacidad como una dimensión más de todo este proceso de transformación, no solamente digital, integral, en la que estamos inmersas las administraciones públicas. Recordemos que el propio reglamento, en el artículo 1.3, dice claramente, ¿no?, que la privacidad no puede ser un impedimento para la libre circulación de los datos, ¿no? Por lo tanto, está claro que no debemos situarnos en esa posición, digamos, solamente de asesoramiento, que sí, sino que deberíamos quizás formar parte de esta transformación. Y está claro que para ello debemos conocer el contexto, ¿no?, el contexto en el que nos estamos moviendo. Hay estudios muy interesantes. Yo aquí he dejado uno que en su momento hizo la Fundación Telefónica, 50 estrategias para 2050, en el que ya nos está indicando cuáles son las tendencias y factores de cambio relevantes para España, ¿no?, en aspectos relacionados a nivel político, con el medio ambiente, a nivel económico, tecnológico y también, por supuesto, social, ¿no? Hay un incremento digamos, de los usuarios preocupándose cada vez más, por suerte, por temas éticos y de privacidad. Y eso yo creo que es una gran noticia, ¿no? Y está muy claro que la incorporación de todas estas tecnologías, pues bueno, están teniendo impactos importantísimos en este cambio social que, como digo, estamos transitando. Fijaos que me resultó curiosa esta diapositiva, ¿no? Fijaos que incluso las propias tecnologías están también, y a lo largo de la historia hemos podido ver cómo pues bueno, están cambiando también las formas de trabajar, ¿no? Desde el hombre de Vitruvio de Da Vinci, ¿no?, el campesino de Van Gogh, y luego estamos en este hombre sentado, ¿no?, pero que de alguna manera hacia donde vamos, y esto es una realidad que nos puede parecer un poco ciencia ficción, pero ya estamos en ello, es a evoluciones de la propia web, ¿no? Se habla ahora de la web 3, se habla del metaverso, ¿no? Lo que está muy claro es que nos encontraremos ante nuevas formas de relacionarnos que demanda en muchas ocasiones la propia ciudadanía, y que las administraciones públicas, en esta garantía de derechos, y las delegadas y delegados de protección de datos debemos estar. Y es que cuando a mí esta diapositiva me generó realmente estupor cuando escuché a la doctora Nuria Oliver, no sé si la conocéis, pero es una persona expertísima en materia de inteligencia artificial, en esta diapositiva, cuando nos hablaba de que vivimos en un mundo en que los 3 países más poblados
son precisamente, no sé si a lo mejor ya está desfasada, pero lo que está claro es que Facebook, WhatsApp e Instagram son de los países más poblados, si lo miramos en este contexto de cambio social. Y fijaos que además no son especiales estos países por ser digitales y globales, sino es que además su dirigente, no elegido democráticamente, puede acceder y analizar grandes cantidades de datos procedentes de todas las personas que usamos estas redes sociales. Por lo tanto, esto es uno de los retos que yo creo que, insisto, que estamos transitando y que veremos, lo del metaverso, comentaba con mi compañera Olga este mediodía, ¿no? Veremos lo que nos depara, si será un metaverso de esta manera, como dice Facebook, bueno, no sé, pero está muy claro que debemos estar y que debemos, en mi opinión, formar parte de este proceso de transformación. ¿Y cómo estamos las administraciones públicas cuando hablamos, por ejemplo, del despliegue de la administración digital? Pues bueno, un poquito como estos caracoles, ¿no? Sabemos que el despliegue de la administración digital está siendo muy asíncrono y en estos momentos nos encontramos, pues esto, ¿no? Que estamos hablando de tecnologías disruptivas, de drones, de inteligencia artificial, etcétera, pero que convivimos con la dura y la cruda realidad, y es que nos encontramos, ¿no?, con ciudadanía que, sobre todo a raíz de la pandemia, lo pudimos ver claramente, ¿no?, cómo aumentaban quejas, por ejemplo, con el tema de la cita previa, ¿no? Es decir, esta convivencia entre digamos, la forma tradicional de hacer las cosas, este cambio hacia una nueva forma de hacer, estas demandas de la ciudadanía, bueno, pues también se ve reflejado en nuestra realidad del día a día de la administración digital. Pero es verdad que aumentaban estas quejas, porque es verdad que la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo, aquella que no está obligada, a relacionarse con nosotros de la manera que escoja y debemos estar preparados, pero también es verdad que cada vez más nos piden que nuestros trámites que ponemos a disposición de la ciudadanía sean fáciles, sean ágiles. Hablamos de brecha, ¿no? Y pensamos que la brecha digital solamente es para las personas mayores. Os aseguro que mi hijo de 15 años no nos entiende. Ponemos formularios, ponemos coletillas en nuestros formularios y ponemos información que no entienden. Por lo tanto, esto también nos tendría que hacer un poco pensar en bueno, cuestiones y retos que tenemos por delante. Por lo tanto, yo defiendo que las delegadas y delegados de protección de datos debemos ser aliadas de este proceso de transformación. Fijaos que si miramos los principios que ya aparecían en este plan de acción de administración electrónica, ya caduco, porque era del 2016 al 2020, y que además Europa nos decía que cualquier plan de acción de administración electrónica que impulsáramos en nuestras organizaciones debíamos cumplir como mínimo con estos 7 principios. Se hablaba de digital por defecto, el principio de una sola vez, que todos conocemos, la inclusión y la accesibilidad, pero fijaos que también se hablaba de la apertura y la transparencia, no solamente desde el punto de vista de poner a disposición de la ciudadanía la información, sino que la ciudadanía tenga acceso a sus propios datos. ¿Os imagináis? Yo me encantaría que no tuviéramos que poner a disposición de la ciudadanía formularios para ejercer sus derechos, ¿no? Sería fantástico que la gente pudiera acceder a su carpeta y pudiera ver realmente, por ejemplo, si Azken ha consultado una renta o un carnet de familia numerosa y pudiera saber quién lo ha consultado, para qué, cuál es la finalidad, sin necesidad incluso de ejercer ese derecho. Yo creo que hacia ahí ya nos indicaba Europa que teníamos que ir. Y, por supuesto, también, aparte de temas como la interoperabilidad, que es otro gran reto, todo lo que tiene que ver con la confianza y seguridad. Está muy claro que esto es un cambio cultural absolutamente bueno, integral y que nos está poniendo en jaque, yo creo que a todas las profesiones que actualmente integramos la administración pública, incluida también la profesión, digamos el ámbito jurídico. Por lo tanto, ahora ya cuando se habla incluso del teletrabajo, ya se está hablando de puestos de trabajo de nueva generación.
que lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Con la pandemia, que tuvimos que irnos todos y todas para casa, que tuvimos que empezar a teletrabajar de esa manera forzada, vimos claramente, ¿no?, que no teníamos herramientas para poder colaborar de forma efectiva, que había muchos, como veremos después, muchos temas a nivel de seguridad y de privacidad que no teníamos resuelto. Cierto es que porque no habíamos hecho los deberes. Y eso es un tema que también debemos concienciarnos en este sentido. Por lo tanto, estamos hablando, insisto, de una transformación que va mucho más allá de la palabra digital, una transformación absolutamente integral. En su momento, nosotros, por ejemplo, en Sant Feliu de Llobregat, antes, en la época prepandémica, ya habíamos trabajado todo lo que tiene que ver con la movilidad de nuestros sistemas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos disponemos de esto, de una tablet, de un portátil. Por cierto, sabemos que los móviles son los dispositivos adoptados, digamos, que se ha adoptado mayoritariamente en la historia de la humanidad, por lo tanto, también es un tema a tener en cuenta. Lo que está claro es que todos empezamos a trabajar e intentar que pudiéramos trasladar nuestro back office a estos sistemas, estos dispositivos que nos permitían trabajar en movilidad. Por lo tanto, ya se hablaba de este trabajo en movilidad. Cierto es que, de alguna manera, pues bueno, se miraban más temas de responsive, temas de accesibilidad, pero no en mi opinión, no se trabajaron de forma concienzuda, digamos, todo lo que tiene que ver con la seguridad y con la privacidad. Y es que, precisamente, incluso para cuestiones que se han trasladado o que se han comentado esta mañana, yo creo que debemos partir de que nuestro modelo de gestión, nuestra forma de tramitar, si hablamos de expedientes administrativos, debe cambiar. Debe cambiar. Si realmente vamos a una organización administrativa inteligente, estructurada alrededor de una arquitectura integrada de servicios orientadas a procesos simplificados y comunes, si creemos que tenemos que ir hacia ahí, debemos dotarnos, insisto, de un modelo de gestión que ya incorpore todas estas cuestiones, incluida también temas como la privacidad. Se hablaba esta mañana, por ejemplo, ¿no?, de cómo garantizar, pues eso, ¿no?, que si nos piden acceso a registro de entrada, o cómo garantizar, por ejemplo, temas de anonimización. Claro, ¿cómo estamos ahora, a nivel general, salvo honrosas excepciones, cómo estamos ahora garantizando la anonimización a nivel, teniendo en cuenta que el expediente electrónico y el documento electrónico, el único válido es el electrónico, digamos? ¿Cómo estamos garantizando ahora la anonimización cuando tenemos que dar acceso o cuando tenemos que publicar en carpetas o en el portal de transparencia? En el mejor de los casos, lo que hacemos es que ese documento electrónico, ¿no?, lo imprimimos, le ponemos Tipex y lo volvemos a subir. Aquí, vamos, vulnerando normativa del Esquema Nacional de Interoperabilidad, que nos dice que, entre otras cosas, deberíamos hacer una copia auténtica parcial. Esto ya ni se nos pasa a veces por la cabeza, ¿no? En algunos casos no se hace esto que digo del Tipex, pero se utilizan a lo mejor programas PDF, ¿no?, que tienes esos programas que te permiten anonimizar. Pero es que yo iría un poco más allá. Si de alguna manera utilizamos la tecnología no para aplicarla en lo que ya estábamos haciendo y que todos nosotros tenemos en la cabeza, el expediente en formato papel, el documento, y pasamos de una organización o de un modelo de gestión que lo tenemos todavía basado en el documento a un modelo de gestión basado en los datos y, por tanto, datacéntrico. Fijaos aquí las cosas que podríamos hacer para, entre otras cosas, garantizar la privacidad y la seguridad desde el diseño. Porque yo podría identificar en ese expediente administrativo qué datos son personales, qué datos puede ver el interesado o la interesada, y lo podría aplicar con un solo clic, con todas las garantías, porque otro tema importantísimo, la normativa de protección de datos la tenemos que tener en consonancia
con todo el resto de normativa que actualmente tenemos, yo creo que una bulimia, digamos, de normativa, con toda la normativa que hay en materia de despliegue de la administración digital y también de transparencia y de acceso a la información. Por lo tanto, esto es un tema que es un reto absoluto y que nos facilitaría muchísimo cuestiones que esta mañana me constaba que salían compañeros creo que era de La Laguna, que comentaban, ¿no? Cómo poder dar acceso garantizando, porque es que si no, necesitaremos un ejército de funcionarias y funcionarios que hagan este trabajo y no tenemos estas manos. Entonces, insisto, y además es que la normativa actual europea, que estamos transponiendo en nuestro ordenamiento jurídico, va en esta línea clarísimamente. Y claro, una cosa es el modelo de gestión, que insisto, aquí tenemos un reto, pero es que en realidad, si queremos garantizar el dato único, si queremos garantizar todo lo que nos afecta a nosotras y a nosotros, como es todo el tema de la privacidad, debemos trabajar también en lo que se llama ahora la gobernanza de los datos. Es decir, poder garantizar el ciclo de vida de todos los datos que ingresan o que generamos en nuestras organizaciones para garantizar, pues eso, ¿no? Temas relacionados con la ética, temas relacionados con la privacidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es que además, sin esto, difícilmente podremos cumplir con principios que nos aparecen en el reglamento que desarrollan las leyes 39 y 40, que son principios maravillosos pensando en la ciudadanía, poniendo el foco siempre en la ciudadanía. El principio de proactividad, de prestación de servicios personalizados, el principio de facilidad, de que nos entiendan, como digo. Y por lo tanto, aquí es un reto importantísimo. Nosotros, que llevamos ya pues, casi 20 años, podríamos decir, trabajando en el despliegue de la administración digital, ahora estamos trabajando de forma colaborativa con los diferentes ámbitos implicados, porque esto no es un tema de un ámbito ni de una persona, sino que esto es un tema de toda la organización. Pues estamos trabajando en establecer nuestro modelo de gobernanza de datos para, como digo, garantizar el ciclo de vida de toda esta información y poder avanzar en la personalización y la prestación de servicios de forma proactiva. Si nos centramos en la privacidad y la seguridad, ¿no? Y también ahora entraré en el teletrabajo, que era lo que me tocaba hoy. Está muy claro que, lo hablaba con una compañera que he conocido hoy del Ayuntamiento de Valladolid, es necesario que nos organicemos, Y a nosotros nos ha funcionado muy bien entender la privacidad no como algo aislado, sino incorporarla, como digo, como una dimensión más de este proceso de transformación, y nosotros lo que hacemos es tratar la seguridad y la privacidad de forma conjunta. Soy consciente de que no es lo mismo, y lo decían esta mañana, seguridad que privacidad, pero sí que trabajamos de forma conjunta desde hace ya tiempo, y ahora nos lo ha venido a corroborar el nuevo ENS, el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, sin olvidar el ENI. El Esquema Nacional de Interoperabilidad también tiene muchísima relación con todo lo que estamos hablando y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con la normativa de protección de datos personales. Para ello también nos hemos dotado, digamos, de una serie de documentos que nos permite también trasladar y aterrizar todo este compendio normativo y este conjunto, ¿no?, de obligaciones a nuestra organización. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, de la mano de la empresa que nos da apoyo, es establecer y revisar y establecer la política de seguridad de la información y de datos personales, y luego todo un conjunto de documentos que nos permiten, como digo, aterrizar todo este compendio normativo, como un reglamento interno de tratamiento de datos personales, un código de buenas prácticas en seguridad de la información, procedimientos relacionados con la gestión documental, procedimientos técnicos del Esquema Nacional de Seguridad, etcétera, etcétera. Si nos centramos en el teletrabajo, recordemos que hay una nota técnica de la propia Agencia Española de Protección de Datos, creo que es del 20, no querría equivocarme, que precisamente lo que nos dice es que cuando abordamos el teletrabajo en nuestras organizaciones deberíamos integrar una política específica en nuestra política de privacidad de nuestra organización. ¿Qué cuestiones o qué recomendaciones nos hacía ya en su momento la Agencia Española de Protección de Datos para proteger los datos personales en situaciones de movilidad y de teletrabajo? Ya hemos visto que no es exactamente lo mismo. Por un lado, todo el tema de las formas de acceso. Claro, no podemos dejar el tema de la política de roles, de accesos a los informáticos. No es un tema de informáticos.
debería ir ligado al puesto de trabajo, porque como estamos transitando hacia este cambio profundo, de la misma forma que antes, cuando entraba a trabajar, me daban una mesa, un ordenador, y la silla y un boli y papeles, ahora me tienen que dar los accesos y debemos controlar desde el inicio estos accesos. Por lo tanto, no es un tema de informática. Informática, en todo caso, lo que tiene que hacer es aplicarlo. Pero somos nosotros los que tenemos que definir estos accesos. Y aquí la y el DPD tienen muchísimo, muchísimo que decir. O si no, a mí me ha pasado, y estoy convencida que muchas de vosotras también, ¿cuántas veces hay bajas en nuestras organizaciones que se van y siguen teniendo acceso a nuestros sistemas? Y esto no pasa nada, esto no es una brecha. Claro, hay cuestiones que debemos de verdad tener muy en cuenta, ¿no? Estas recomendaciones que nos hacía la agencia respecto a proteger los datos personales en situaciones de movilidad y teletrabajo también nos hablaba, digamos, de cuestiones relacionadas con, bueno, en función del dispositivo que utilicemos. No es lo mismo que el dispositivo te lo proporcione la organización a que utilices un dispositivo tuyo. Y en este caso hay, bueno, pues también hay que aplicar una serie de medidas, es lo que se llama el BIOT, ¿no? De alguna manera. Claro, es verdad que la normativa actual, no sé cuándo se reglamente, pero la normativa actual en materia de teletrabajo dice claramente que es la organización la que tiene que proporcionar los dispositivos. Está bien porque, de alguna manera, te garantiza que ese dispositivo ya tenga todos los cortafuegos y todas las cuestiones relacionadas. Pero, bueno, es un tema que, bueno, ¿por qué no se puede utilizar también dispositivos personales? Luego, estas recomendaciones, pues bueno, había recomendaciones en relación a las responsabilidades y obligaciones del personal, ¿no? Que también aplican, no solamente aplican, obviamente, en temas de teletrabajo, sino que aplican, en realidad, a cualquier digamos, forma de trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el uso responsable, utilizar contraseñas robustas, no instalar aplicaciones sin autorización, evitar conexión a redes corporativas, etcétera. Todo un conjunto que esto lo podéis leer clarísimamente en la propia nota, ¿no? Lo que está muy claro también es que había una recomendación, yo creo que interesante, y es el evitar el almacenaje de la información en dispositivo local, ¿no? Y esto, claro, nos hemos encontrado, ¿no?, que aquellas organizaciones que quizás no han trabajado a fondo el despliegue de la administración digital y todo el cumplimiento normativo en relación con el ENS, el ENI y lo que hemos ido hablando, pues bueno, pues eso, ¿no? Había dudas respecto a la documentación que guardábamos, a cómo intercambiábamos estos documentos que podían contener datos personales, etcétera. En ese sentido, bueno, el propio Centro Criptológico Nacional, bueno, pues puso a disposición una solución, no sé si conocéis, Carla, que es una solución que lo que permite precisamente es compartir documentos de forma segura. Lo digo porque, bueno, en su momento vi que era una solución interesante. Todo y que pienso, insisto, en que debería formar parte, como digo, del propio despliegue de la administración digital en nuestras organizaciones que contemple, como digo, todas estas cuestiones. Pero claro, es que no solamente hablamos de temas de privacidad, es que lo hemos vivido, ¿no? Cantidad de incidentes que hemos tenido en materia de ciberataques que, bueno, está haciendo replantearse en ese sentido, bueno, incluso reglamentación, normas en relación a cómo afrontar este reto, ¿no?, que también tenemos las administraciones públicas. Porque primero, es verdad, y a mí, bueno, no sé, yo lo había escuchado mucho, ¿no? Antes de la pandemia, bueno, pues un poco me decían, ¿no?, pero bueno, que ¿a quién le van a interesar los datos que tiene un ayuntamiento, ¿no? Bueno, fijaos, o sea, es que cada 2 por 3 estamos viendo casos de hackeos importantes que aún refuerzan más, como digo, el hecho de trabajar de forma conjunta, como digo, el cumplimiento de la normativa de protección de datos, pero también, como digo, el Esquema Nacional de Seguridad. Deciros que el nuevo Esquema Nacional de Seguridad tiene un tema interesante y es que incorpora, como novedad, entre otras, lo que se denomina perfiles de cumplimiento, de alguna manera, para ayudar a los ayuntamientos quizás de dimensiones más pequeñas, pues bueno, que quizás la excelencia total, el cumplimiento total, pues no lo tenemos, pero es que hay que empezar.
Entonces, de alguna manera, lo que se están haciendo es, pues eso, establecer como una especie de mínimos que tenemos que cumplir las organizaciones. Oye, y el resto de excelencia, pues ya llegaremos, ¿no? Porque es que es verdad que resulta curioso, esta mañana también se decía, ¿no?, que estemos pensando en la exigencia mediante contratos, ¿no?, a los encargados de tratamiento que cumplan con esto y volvemos a lo mismo. Es que nosotros no cumplimos. Por lo tanto, es un tema que nos tenemos que hacer mirar. Deciros que el propio CCN también publicó un decálogo súper interesante con recomendaciones de seguridad para reuniones virtuales. Lo digo porque también aquí os dejo para que lo podáis consultar. Es un decálogo muy simple y bueno, básicamente pues centrado pues en el tipo de solución que deberíamos utilizar y en las medidas, incluso a nivel organizativo, que debíamos adoptar para minimizar al máximo estos riesgos, ¿no? También, recientemente, el Centro Criptológico Nacional ha publicado un documento que yo creo que también es muy interesante, ¿no?, que habla de este modelo básico de referencia para la gobernanza de la ciberseguridad. Obviamente, de esto oiremos hablar muchísimo en el tiempo que nos queda, ¿no?, que nos queda de vida, quiero decir, el tiempo venidero. Exacto. Oiremos hablar muchísimo de este tema porque es una realidad a la que nos estamos enfrentando, porque cada vez más compartimos más datos, porque nos viene, como decíamos, lo que será, el futuro que será, el metaverso, como se llame, y la Web3 y todo este conjunto de tecnologías disruptivas que debemos anticiparnos, yo creo que también es una función un poquito nuestra, anticiparnos a todos estos desafíos y estar ahí. No que nos vengan a consultar y que asesoremos, no, estar ahí desde el diseño de todos estos tipos de nuevos servicios, etcétera, etcétera. Interesante que consultéis este documento porque, bueno, es un modelo de referencia que nos puede ayudar también en esta materia. Deciros también que un trabajo que estamos haciendo en el ayuntamiento, también de la mano de la empresa que nos da apoyo, es que nos dimos cuenta que, claro, administración digital, todo, expedientes, documentos, datos, todo digital. Claro, necesitábamos dotarnos de un instrumento, nosotros le hemos llamado así, un plan de contingencia de los servicios y activos en el ámbito de la administración digital. Es decir, ¿qué pasa si tengo una caída, si tengo un ciberataque? ¿Qué pasa con los servicios que prestamos? ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Cuál activo primero? ¿Cuál activo segundo? ¿Dónde se reúne? ¿Cómo envío la información si resulta que está todo caído? No puedo enviarlo. Por lo tanto, es interesante este ejercicio, lo estamos acabando de finalizar porque no es un tema fácil. Miguel Ángel, que está aquí, seguro que me lo puede decir. Y bueno, lo que hemos establecido, pues estas fases de alguna manera, ¿no? Por un lado, una fase de análisis, ¿no?, inventariando y categorizando los diferentes activos y servicios afectados de la organización, analizando y revisando los sistemas informáticos. Deciros que para este plan de contingencia, por supuesto, que trabajamos mano a mano el responsable de sistemas de información con la DPD y con otros ámbitos también afectados y que forman parte de lo que nosotros llamamos nuestra subcomisión de seguridad, que está la responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano, Recursos Humanos y una letrada. Y bueno, trabajamos de forma colaborativa en la elaboración de todo este documento, junto también, por supuesto, con la participación activa de todos los, servicios que tratan datos personales. Bueno, pues eso, primero la fase de análisis, viendo los riesgos potenciales, clasificándolos, luego la fase de diseño, pues bueno, priorizar las acciones, escenarios, establecer como escenarios en función de la gravedad, ¿no?, del asunto. Porque es verdad que no es lo mismo que haya un cataclismo importantísimo a que tengamos algún tipo de caída que, bueno, ¿no?, que quizás no hace falta que reunamos al comité, sino que a lo mejor podemos establecer medidas un poquito más rápidas. Bueno, pues establecemos esta doble velocidad.
haciendo el cronograma de implantación, la estrategia, procedimientos para hacer pruebas y ver que todo funcione, y en lo que estamos ahora es acabando esta fase de diseño para después ponernos ya definitivamente a aprobar este plan de contingencia y, por supuesto, también a implantarlo y después hacer la fase de seguimiento necesario. Y, en definitiva, y ya acabo, un poquito lo que quería trasladaros es esto, ¿no? Que al final de lo que estamos hablando es de la protección de derechos humanos. Se decía también en las ponencias de esta mañana, y que está muy claro que estamos viviendo en un cambio profundo a nivel social y a nivel de muchísimas otras dimensiones, que debemos estar ahí y que, insisto, debemos ser partícipes desde el diseño, precisamente en el diseño de todo este tipo de soluciones y en el cambio profundo que están experimentando nuestras organizaciones. Muchísimas gracias.